vamos a ver un poquito de los procedimientos básicos de contingencia. Eh, en este penúltimo y bueno, casi último punto de nuestra agenda del webinar del día de hoy. Obviamente, después de haber culminado con los conceptos, con los equipos básicos de coil tubing, después de haber visto todo el funcionamiento, la configuración, las partes de los equipos de control de presión, bueno, a modo de resumen, las barreras de control de presión. Entonces, ahora vamos a ver un poco de lo que son algunos de los procedimientos básicos de contingencia al momento de tener una arremetida, en donde básicamente, bueno, si Dios no lo permita nunca, pero como ustedes saben, manejamos presión, manejamos equipos sumamente grandes, entonces hay que estar preparados para todo, porque, como les digo, a la final trabajamos con presión, trabajamos con equipos, e incluso con lo más importante que es el componente humano, y por lo tanto siempre se pueden presentar contingencias, o sea, no estamos libres de este tipo de eventos. Entonces, basándonos en lo que son procedimientos básicos de contingencia, siempre debemos tener presente lo siguiente. Ante un evento de contingencia se debe definir los pasos necesarios para evitar posibles daños mediante la aplicación de procedimientos seguros. Y bueno, con esto que quiero decir es que básicamente les he puesto tres casos que quizás se pudieran presentar en algún momento. Eh, por ejemplo, número uno, el aseguramiento del pozo. El número dos es el manejo a nivel de las pérdidas de potencia. Y el número tres, el corte de la tubería flexible. Como les digo, aquí no hay una receta mágica, no hay una rutina maravillosa que nos permita decir, aplica esto y vas a lograrlo, pero sí van a haber procedimientos que van a ser básicos y bueno, va a meritar dependiendo del tipo de trabajo que vayamos a realizar. Estos tres que yo les he puesto son en un ejemplo que es, por ejemplo, cuando realizamos una pesca. Y bueno, vamos con el primero, que es el aseguramiento del pozo, es decir, cuando se presenta una sobrepresión, cuando se presenta algún tipo de contingencia a nivel de superficie, pues tenemos que primeramente parar el movimiento de la tubería flexible. Bueno, quizás mucha gente obviamente va a salir corriendo, van a seguir sus instintos normales, porque bueno, es lógico, ¿no? Pero más allá de eso, lo que es el operador, lo que es el ingeniero, lo que es el supervisor, es decir, personas que son claves, personas que tienen experiencia y que básicamente han sido capacitadas en eso, han recibido un training especial, pues bueno, lo que tienen que hacer primeramente es parar el movimiento de la tubería flexible, luego hay que cerrar los ramps de cuña y de tubería para garantizar de que por encima del BOP no vaya a suceder nada, es decir, para el inyector, para la parte superior no va a haber ningún tipo de problema. Entonces, aparte de la aplicación hidráulica, hay que también asegurarlos manualmente, como ya les expliqué, para hacer a modo de verificación. Se debe realizar también un ajuste manual. Bueno, también hay que detener la circulación de fluidos siempre que sea seguro hacerlo, es decir, si hay un influjo, si hay algún tipo de condición a nivel de superficie, pues se detiene el flujo, pero al mismo tiempo se analiza si el pozo necesita, qué sé yo, algún fluido de control o si el pozo necesita básicamente realmente detener el fluido, porque el influjo que vayamos a tener va a ser asociado a este fluido que estemos bombeando. Entonces, básicamente hay que detenerlo, pero también hay que hacerse objetivo a lo que está pasando realmente en ese momento en el pozo. Y bueno, por supuesto, aplicar los frenos del carreta o del working reel a nivel del inyector para que básicamente nos podamos asegurar de que no vaya a venir una contrapresión en todos estos equipos. Y bueno, finalmente, monitorear constantemente la presión del cabezal. Por eso, bueno, es muy importante siempre tener personal especializado en el sitio y también informar a los custodios del pozo, a los custodios de yacimiento, para que de manera conjunta se pueda establecer el procedimiento que convenga, tanto en el pozo como para el equipo y por supuesto por encima de todas estas cosas para el personal que, como ya les dije, es el recurso más valioso que siempre vamos a tener en cualquier pozo o en cualquier actividad que estemos realizando. Entonces, de manera rápida o de manera básica es lo que básicamente hay que hacer ante una contingencia que se nos pueda presentar en un pozo. Ok, ahora es cuando hablamos
básicamente el manejo de la pérdida de potencia hidráulica, es decir, de la unidad de potencia como tal, porque recuerden que esta unidad es la que transmite toda la energía hidráulica que necesitan todos los sistemas, como el inyector, el working rig, el BOP. Entonces, básicamente, cuando falla esta unidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primeramente aplicar los frenos del carreto working rig para que la tubería no pierda la tensión necesaria y no se vuelva un desastre al momento de poderla enrollar, porque, bueno, la tubería como tal no puede sufrir tantos dobleces o no puede destruirse básicamente de manera externa porque no puede sufrir ningún tipo de daño. Entonces, por eso que debemos mantener una tensión necesaria para que ella se vuelva a envolver o se vuelva a enrollar dentro del carreto. Después cerrar los rams de tubería y cuña para asegurar que la tubería a nivel del BOP, porque bueno, si se pierde la tensión hidráulica, pues el inyector no va a tener cómo soportar la tubería. Y lo que es asegurarla a nivel del BOP, pues lo vamos a realizar activando los rams de cuña para sujetar la tubería. Básicamente se activan los rams de la tubería para aislar las presiones por encima del BOP y obviamente asegurando todo esto de manera manual, pues básicamente vamos a hacer una revisión de lo que tengamos que revisar a nivel de la unidad de potencia para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo, qué, qué otras opciones vamos a tener y bueno, pues también es importante recordar que si tenemos falla en la unidad hidráulica, recuerden que tenemos los acumuladores de presión que ya les mencioné, que nos permiten hacer los movimientos necesarios de manera segura para el funcionamiento hidráulico de los demás equipos en este caso que sería una contingencia. Luego también verificamos y revisamos las opciones de circulación, es decir, el bombeo de los fluidos, porque pudiera generarse también una contingencia, ¿no? Y bueno, eh, todo esto, por supuesto, acompañado del monitoreo de la presión del cabezal para poder saber qué es lo que básicamente tenemos. Y bueno, también un punto importante es de que cuando aplicamos el RAM de tubería, el sensor de presión que tenemos en el BOP, pues ya no va a leer más la presión de cabezal. Entonces, tenemos que también ahí tener una segunda alternativa para poder leer la presión de cabezal, que normalmente la podemos leer por debajo a nivel del propio cabezal del pozo, bien sea en los manómetros que estén instalados o en los PEIT que tengamos ahí en el cabezal del pozo. Entonces, hay que tener eso presente ahí porque a veces puede darse el caso de que se aplica el RAM de tubería, entonces la presión en el BOP, por supuesto, se va a cero, pero eso no significa de que la presión sea cero, ¿no? Y bueno, entonces por eso el operador debe estar pendiente de que esa presión básicamente en el BOP sea cero, pero realmente no, esa no es la presión que está leyendo en el cabezal. Y bueno, finalmente, respecto al último punto de contingencia que tenemos es básicamente el de corte de tubería, el que bueno, nadie quiere hacerlo porque es prácticamente la última alternativa y básicamente esta es como la pesadilla del cold tubing porque aún así yo les puedo decir que cuando toca hacerlo, o sea, sí o sí. Y bueno, aquí realmente la responsabilidad, básicamente la primordial o la responsabilidad directa va a recaer sobre el operador. Pero bueno, también va a depender para poder realizar este procedimiento, también va a depender de la confianza o camaradería que existe en el equipo de trabajo para poder definir quién ejecuta o quién realiza esta actividad, porque es algo muy valioso que no se presenta siempre y pues bueno, ustedes saben que a veces de los errores se aprende y pues es algo, una experiencia sumamente invivible y que básicamente en ese momento es algo único que uno va a llevarlo como aprendizaje. Pero como tal, como les comento, realmente la responsabilidad como tal recae sobre el operador. Entonces, básicamente para el corte de la tubería flexible hay que verificar presiones y el tipo de fluido que tengamos dentro de la tubería, porque es lo que básicamente vamos a tener al momento de cortar. También hay que detener, por supuesto, el bombeo de los fluidos. No se puede cortar con el bombeo de fluidos porque una vez que se corta la tubería a nivel del BOP, vamos a tener las doble puntas de las tuberías y pues pudiera generarse también algún, bueno, otro descontrol, básicamente internamente.
mejor dicho. ¿Qué más? Hay que tomar también en cuenta que tenemos que cerrar los rams de tubería y de cuña nuevamente, porque básicamente aquí se tiene que garantizar que lo que va a quedar por debajo del cuerpo o a nivel del BOP quede totalmente asegurado. Tenemos que aplicar tensión leve, es decir, la tensión es como para saber si está bien aguantada la tubería, si está bien sujetada la cuña para verificar el accionamiento de los rams de cuña. Y bueno, una vez que vimos que ya está el bombeo detenido, pues ya básicamente tenemos las cuñas haciendo su trabajo. Entonces, ahí podemos cerrar ya el RAM de corte para proceder a ejecutar básicamente la actividad. Y después de que se cierra el RAM de corte, se levanta la tubería cortada, prácticamente un pie. Esto es un procedimiento que se debe realizar, que básicamente es lo que se necesita para poder cerrar el RAM ciego, porque recuerden que una vez que se corta la tubería hay que aplicar el RAM ciego, a menos que tengamos un BOP que tenga ariete de corte y ariete ciego unidos, es decir, un BOP combi o un combinado, como ya lo vimos en los slides anteriores. Entonces prácticamente aquí no hay la necesidad de levantar, sino que se procede a cortar directamente y ya queda cerrado básicamente con el ariete ciego. Y bueno, también hay que monitorear la presión de cabezal para ver si hay algún tipo de unión, para ver si hay algún tipo de conexión o bueno, básicamente un manejo entre ambas presiones. Y bueno, ya después de todo esto, se procede a asegurar de manera segura los rams ciegos. Y una vez que ya se hayan completado todos estos pasos que hemos visto a continuación, hay que evaluar qué es lo que básicamente hay que hacer. Es decir, si hay que pescar, abandonar, si tenemos que hacer qué sé yo, alguna actividad posterior o simplemente hay que cambiar la tubería. Bueno, en fin. Entonces, básicamente estos fueron los 3 procedimientos básicos de contingencia, pero obviamente, como les dije, cada actividad o cada trabajo va a traer consigo pasos adicionales o en función del trabajo, en función de la contingencia que se nos presente en ese momento.